tercer bloque de empresarios de acá y ya estamos aquí en el set del programa con Margara Ferber, que es la directora de la unidad de coaching y del Career Management Center del IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Margara, un gusto tenerte aquí, bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, Margara, una experiencia muy vasta en todo lo que es, coaching, en la Escuela de Negocios, ¿ya hace cuántos años? 26 años, se cumplió en el 1 de febrero. Bien. Pero hice mi carrera en el área de marketing y ventas, digamos, se llama el área de admisiones. A propósito, tú tienes una expertise, una de tus áreas de expertise muy importante, y que estamos viendo en pantalla también algunos de los créditos, de los tantos que tiene Margara, que es lo que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿No? Un tema quizás hasta de portada para seguramente todo lo que enseñas tú y todo lo que acontece en el mundo empresarial y quizás queda como tapado. ¿Qué Totalmente. Bueno, el síndrome del impostor, que hay que tener cuidado porque a veces la gente cuando escucha la palabra síndrome lo ve como una enfermedad, una patología y no, se le llama síndrome o fenómeno, es como un sentimiento, ¿no?, que tienen las personas, sobre todo en el mundo de la empresa o en el mundo de los estudios, la academia, ¿no?, en un máster, en una carrera profesional y mucho en la empresa, de sentir que no sos ni tan competente, ni tan inteligente, ni tan capaz como los demás piensan que sos, aunque haya evidencia en el pasado de que sí lo sos, ¿no? Pero es como ese sentimiento. La frase que se usa es un sentimiento de falsedad intelectual. Qué interesante. A todos nos pasa este síndrome, Bueno, ¿no? es bastante común, pero a veces la gente lo confunde con baja autoestima, no es lo mismo. Es bastante común. De hecho, mira, hay un estudio de KPMG del año 2020, hace mucho tiempo, pero bueno, 5 años, que decía que el 75% de las mujeres profesionales experimentan el síndrome del impostor alguna vez. Y el motivo, y esto es lo que es como impresionante, es porque fueron mucho más exitosas en sus carreras profesionales de lo que nunca imaginaron que iban a hacer. Después en los hombres, yo lo estuve estudiando y es un poco más bajo, se habla más del 50% y como que les da con un poco menos de intensidad, pero también lo sufren. ¿Y por qué se dan, porque imagino que es yo qué sé, por ejemplo, quizás aplico para un cargo de gerente, ¿no? Y de repente tuve experiencias directivas, quizás no la de gerente, pero tuve experiencias que pueden avalar mi conocimiento para eso. Y ahí quizás es que se entra como en la duda o cuando tengo el puesto quizás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Es que lo que se dice del síndrome del impostor es que hay que fijarse mucho en el contexto de la persona y el cambio de rol es uno de los motivos que puede dispararlo. Porque las personas que tienen síndrome del impostor lo que tienen es una visión errada de lo que significa ser competente. Entonces de repente te dicen, bueno, ahora vas a ser gerente y la persona con el síndrome del impostor dice, bueno, llego y ya tengo que saber hacer todo bien, como si estuviera haciendo este trabajo hace 2 o 3 años. Se comparan con personas que de repente ya lo están haciendo de antes. Claro. Y dicen, no, yo no estoy a la altura. Entonces eso hace que tengan como este sentimiento, esta sensación de ahora me van a descubrir. Se van a dar cuenta de que en realidad se equivocaron. También en el síndrome del impostor hay una cosa que es importante de darse cuenta y es todo lo que te sucede que es bueno, todos tus éxitos, cuando tenés el síndrome del impostor, se lo adjudicás a factores externos. A ver. Es que obtuve el puesto porque estoy acá hace 1000 años y bueno, no había más nadie. O porque soy amiga del primo del tío de mi abuela y entonces ahí, viste, me lo dieron. O porque soy súper simpática. Como soy súper simpática, me lo merecí, ¿no? Pero no es porque yo realmente tuve las cualidades. Ahora, cuando algo que haces te sale mal o tenés alguna derrota, como tenemos todos en la vida, bueno, ahí enseguida es un factor interno. Es que no ves, es como la constatación, es que yo no sirvo para esto. Es que yo no sé, que se van a dar cuenta, me van a descubrir. Y esto, Margara, pasa, por ejemplo, en quizás personas, empresarios o ejecutivos con puestos ya constituidos. Sí. Es decir, yo ya soy gerente hace años y puede llegar a afectar este síndrome. Sí. Generalmente tiene que haber algo más del contexto, ¿no? Pero puede llegar a pasarte. Igual se dice que con la edad baja un poco. Pero sí, hay gente que convive con esto, gente grande que está conviviendo con esto. Hay distintos grados de intensidad, ¿no? De hecho, hay un test que desarrolló una de las que
descubrió este síndrome, Pauline Clance, que bueno, que te hace varias preguntas para que tú veas si lo tenés o no lo tenés. Pero sí puede pasar. Por ejemplo, hablando del contexto, en los mensajes familiares, ¿no? Si tú cuando eras chico, en tu casa, viste qué pasa, ¿no? Que de repente, bueno, vos sos la simpática, el otro es el divertido, ¿no? Bueno, y vos sos el inteligente, ¿no? Vos sos el brillante, ¿no? Y creciste con eso, pero de repente llegás al mundo de la empresa y te cuestan las cosas. Y te das cuenta que de repente no sos tan brillante. Entonces ahí, o por ejemplo los estereotipos, sos la única mujer en un mundo de hombres. Claro. Entonces todo el rato sentiste que te tenés que estar probando. O cuando representás un colectivo. Entonces, puede pasar que te pase que estés teniendo un cargo importante y que de repente estés sintiéndote así. Y eso, las consecuencias que tiene son muy graves para vos y para la organización. Claro, ahí quería llegar, ¿no? Porque primero, ¿cómo impacta en las personas y los ejecutivos? Bueno, lo Sí. has mencionado, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Hay algo allí que se puede agregar? Bueno, mirá, las personas con el síndrome del impostor elaboran estrategias para que no ser descubiertos y eso les genera como mucha ansiedad. Entonces, toman medidas que van en contra de su carrera profesional y también en contra de los resultados de la organización. Entonces, por ejemplo, pueden autosabotearse, ¿no? No están, sale algún proyecto o algo y no se presentan. Ajá. O lo procrastinan, ¿no? Porque bueno, si lo dejo para más adelante no es que yo no sea brillante, sino que no me dio el tiempo. Claro. ¿No? O sobrepreparan. Hay todo un capítulo en esto de sobrepreparar las cosas, que implica no delegar, ¿no? Es un estrés continuo. Entonces eso tiene muchas consecuencias. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esto funciona. Los Claro. mecanismos funcionan, pero ¿a qué costo? Claro. ¿No? ¿A qué costo? O sea, podés tener un burnout, podés tener... Y la organización le pega en contra, ¿no? En los resultados. Allí cómo es el impacto justamente, ¿no? En la gestión y en el resultado de las empresas, ¿no? Y claro, porque de repente una persona que podría estar rindiendo mucho más, mucho mejor, que podría estar tomando proyectos, digo, más desafiantes, y no lo hace porque está lidiando con esto. Y entonces salen los dos perjudicados. Esto, digamos, es común que los empresarios ejecutivos manifiesten esto, no como, digo, tengo esto, ¿no? Pero manifiesten estas preocupaciones. Mira, esto sale siempre en las charlas que doy, y yo lo que digo, y bueno, se lo digo a las personas que están mirando el programa, ¿no? Que una forma de sacarlo a la luz, de hecho es una de las formas que se dice que hay para combatirlo, ¿no? Hay una especialista en el síndrome del impostor, yo me formé con ella, que se llama Valerie Young, que dice que, bueno, que uno tiene que aprender a pensar como un no impostor. Y el primero de esos pasos es normalizar la situación. Pero es difícil trabajar con alguien o tener a alguien que depende de vos y te parece que tiene esto y decirle, che, me parece que tenés el síndrome del impostor, porque claro, es medio capaz que poco violento. Entonces yo lo que siempre recomiendo a las personas que van a la charla y de repente a las personas que están mirando ahora el programa es que les digan, mirá, ¿sabes que miré un programa sobre el síndrome del impostor? No sabes qué interesante, cuentan esto. Y ahí la otra persona va a decir, mirá, a mí me pasa, porque es súper común. ¿No? Claro. Y lo primero es como normalizarlo. Mirá, sí, te pasa, tenés este sentimiento, no es el fin del mundo. Claro. Ahora, no alcanza con verbalizarlo. Claro. O sea, después tenés que hacer otras cosas. Y lo siguiente que tenés que hacer es, entender qué es ser competente. O sea, las personas con el síndrome del impostor tienen una creencia equivocada sobre qué es ser competente. ¿No? Entonces, ahí hay distintas tipologías, ¿no? O sea, ser competente no es hacer todos los trabajos perfectos en un grado superlativo, es saber qué trabajo le tenés que meter más tiempo y a qué no, cuál tenés que delegar. Claro. O el genio natural es otra de las posibilidades, pensar que, te dan un encargo nuevo y ya lo tenés que saber hacer de primera, y no. Digo, hay gente que dice, es que si tengo el talento lo tengo que saber hacer, y no. Está bien que tengas el talento, pero el talento necesita de tu esfuerzo. Y está todo esto de la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, de Carol Dweck. Esto es un concepto que se habla mucho ahora a nivel empresarial. ¿De qué se trata? Bueno, de las personas podemos tener el cerebro en una de estas dos mentalidades, ¿no? Entonces la mentalidad, cuando estás en cerebro fijo, es cuando vos pensás que los talentos que tenés son los que tenés. Ponele, yo soy mala en matemáticas. Yo nunca voy a saber matemáticas. Y es como que te cerrás. Claro. Y entonces cuando vas a un lugar y sale algo de esto, vos como que te estás protegiendo. Claro. Y en cambio el cerebro en crecimiento es decir, mira, yo no sé todo, ¿no? No sé todo todavía, como que la palabra clave es todavía, claro, pero lo puedo aprender, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que te abrís al aprendizaje.
Qué interesante, Márgara. Bueno, sin duda te voy a invitar a otra oportunidad a que conversemos de otros temas que también son de tu expertise. Muy interesante la experiencia de Márgara, que es directora de la unidad de coaching y del Career Management Center del IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Gracias por haber venido y te espero en otra oportunidad. Te estoy comprometiendo en el primer programa del ciclo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy dialogamos con Gerardo Zambrano, que es presidente de Zambrano y Compañía, y definió en una palabra como aquello que le pediría al próximo gobierno entrante: sensibilidad. Sensibilidad para con el sector agropecuario. Por otra parte, conversamos sobre las regulaciones laborales que tenemos en la actualidad y qué desafíos le enfrenta el próximo gobierno en ese sentido. Uno de los temas a destacar es que en términos de regulación a nivel colectiva, es decir, las que implican los sindicatos, Uruguay no tiene una nota demasiado óptima. También hablamos del síndrome del impostor, este síndrome que puede afectar a profesionales, a ejecutivos, a empresarios y que en base a determinadas recomendaciones o tips se puede amortizar los efectos que puede llegar a tener para con la gestión o los resultados de una empresa. Estos fueron los temas que desarrollamos en el programa de hoy. Por supuesto que los espero el próximo viernes a las 21 horas, como siempre, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.